lo del Congreso es un significativo puente entre el análisis histórico y este futuro que queremos imaginar mejor, más digno, más justo y que necesita de muchas mentes pensando, mucha gente imaginando y muchos hombres y mujeres haciendo. Así que les doy la bienvenida a los panelistas y esperamos con mucha expectativa sus palabras, sus intervenciones. Gracias. Señora Silvia Finocchio. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí compartir con ustedes el conjunto de reflexiones que realizaré a continuación. Antes de comenzar, simplemente agradecer a los organizadores, al Ministro de Educación y a todo su equipo por esta invitación y expresar también mi complacencia por compartir este panel con Adriana Pugliese y Pablo Pinó. Bueno, mis reflexiones se centrarán en torno al papel de los docentes en la historia argentina y la he titulado "O de cómo sus haceres inventaron lo social". El lugar central que los sujetos ocupan en la construcción de la vida tanto escolar como social, si bien es una constatación e incluso una obviedad, no fue y no es siempre percibida. La visión de los docentes como instrumento de mediación o de reproducción de la sociedad o como objeto de recepción e inculcación de normas sociales no solo fue hegemónica tiempo atrás, sino que muchas veces aparece en el sentido común y también en el de los propios docentes, el sentido común pedagógico. Quisiera hoy, a través del recorrido histórico que me propongo compartir, subrayar el papel de los docentes como sujetos centrales del proceso educativo, tanto por las elecciones que efectúan como por los saberes que producen. Para ello, mi mirada histórica focalizará en la práctica docente, lo cual me insta a registrar la intersección entre saberes, acciones, gustos, experiencias, voluntades, que no solo dan lugar a gestos, rutinas y comportamientos identificados como propios de los docentes, sino que generan vínculos con el ambiente sociocultural que hacen a las experiencias históricas de la vida social. Lo que me propongo compartir con ustedes cuestiona los efectos políticos de algunas imágenes asociadas al papel que juegan los adultos en la escuela hoy, sumidos exclusivamente en aquello que se expresa como crisis educativa o malestar docente y que conduce muchas veces a la resignación o a la victimización. Impugna también, humildemente, las perspectivas que solo observan a los docentes ensimismados sobre sí mismos o solo centrados en tecnicismos. Y esto será solo posible trayendo aquello que es invocado aunque está ausente, aquello que se supone conocido sin mencionar, y que es justamente la densidad de lo que se hace en la escuela. Esto es la práctica escolar. Práctica que acompaña la atención de lo inmediato, la recreación de memorias y la anticipación de guiones o programas. Quisiera agregar que en esta presentación, cuando aludo a la invención de lo social desde la educación, también estoy suponiendo un lugar fundamental para determinadas tecnologías o artefactos. Ellas escriben un papel importante, tal vez muy importante, y son indisociables de la línea del tiempo de lo social. No es posible pensar el mundo educativo sin sus objetos, ya que la cultura material, pupitres, pizarras, plumas, pizarrones, láminas, cartillas, libros, cuadernos, carpetas, lapiceras, televisores, computadoras o laptops, perfilan el hacer activado en el interior de la escuela. La educación necesita de tecnologías específicas que cambian de época y en época, y estas traen aparejadas no solo saberes y prácticas, sino vínculos entre los sujetos. En este sentido, subrayar que en la invención de lo social tienen un lugar central los sujetos por el papel protagónico que ocupan en las elecciones que efectúan y los saberes que producen, quiere decir también que los artefactos apropiados por quienes los usan o observados en manos de otros que los utilizan son desplegados y manejados de tal modo que permiten componer una imagen de ellos mismos y del mundo social. En fin,
Se trata de comprender que frente a las diversas opciones disponibles, que por cierto deslindan responsabilidades, un lugar central tiene la producción de los propios docentes en el mundo educativo. Intento plantear también que lo social se inventó en el día a día de la escuela, en la relación del Estado con las propias prácticas de los docentes, produciendo cambios y movimientos en los imaginarios, abriendo un espacio propio en un orden impuesto y haciendo de la práctica cultural cotidiana algo concerniente a las relaciones de fuerza que estructuran el campo educativo. Para esta ocasión me detendré solo en algunos trazos de esta compleja y matizada historia, haciendo la invención de lo social de la propia práctica docente asociada a los sentidos civilizatorios, nacional y democrático. Y en este sentido pido disculpas porque efectivamente serán solo algunos grandes trazos. Los docentes como agentes civilizatorios. Ejercitar el razonamiento moral y formar el carácter o la personalidad era la tarea fundamental de quien enseñaba en la segunda mitad del siglo XIX. La docencia de hace 150 años, cuando el Estado comenzó a impulsar con mayor fuerza la misión de cohesionar culturalmente a la sociedad, no encarnaba tanto el propósito de conformar una nación homogénea como de impartir una moral homogénea, que estableciera un único modo de ser varón, mujer, configurar una familia, encontrarse y saludarse en la calle, hablar y jugar con amigos, vestirse y arreglarse. Y por eso el docente se presentaba como el promotor de un mundo ordenado según esquemas precisos que relacionaban moralidad, vida práctica y orden público. Una idea de virtud que en la persona de quien enseñaba asimilaba civilidad con ciudadanía, prometiendo felicidad y progreso. Las políticas estatales de entonces constituyeron un espacio de ardua promoción de la responsabilidad de los docentes de educar a niños y niñas, así como de persuasión para que las familias enviaran a sus hijos e hijas a la escuela. Decía Juana Manso, sucesora de Sarmiento, en diversas tareas públicas. Nosotros no vamos a hacer escuelas para continuar las tradiciones de la barbarie, sino para demoler el rancho y desterrar el chiripá. Vamos a plantear escuelas para que el hombre de campo no sea de hoy en adelante el paria desheredado de la familia argentina, sino ese ciudadano apto para dejar el arado y para empuñar el bastón de mando. Eran tiempos en los que se aludía al niño como un adulto en potencia, de allí la capacidad civilizatoria que se le asignaba a la educación en el futuro del progreso social, a través de un niño que al asistir a la escuela primaria se convertiría en agente civilizador de la familia y de la sociedad. La tarea educativa sería llevada a cabo por los maestros, esos artífices oscuros todavía de las sociedades modernas. Sarmiento, en ese marco, intentaba igualar la tarea del maestro a la del sacerdote, ya que ambos promovían el ingreso de nuevos miembros a una comunidad al tiempo que la hacían crecer. De la metáfora del maestro sacerdote se desprendían otras dos que convertían a la herencia en traición educativa, la que asimilaba el agua bendita al silabario y la que equiparaba al pecador con el salvaje. Así, por medio de claras alegorías para el público en general, Sarmiento transmitía algo del sentido del magisterio y de la tarea escolar. Si bien se impondrían los saberes consagrados como elementales por la institución escolar desde mucho atrás, esto es, la lectura y la escritura, ellos estarían fuertemente asociados a la iniciación moral, a la formación del carácter, la polidez de las maneras y la enseñanza de la verdad y la justicia. Por tanto, lectura moralizante a través de libros maestros de la virtud fue un sentido preponderante en la tarea de los enseñantes. En la batalla, muchos discursos docentes tenían un sesgo defensivo, porque la escuela no estaba libre entonces de ataque, ni todo era complacencia con la educación de la época. Dice una revista de docentes del año 1897. El criminalista busca en los índices de la estadística el acusador del aumento de la criminalidad infantil y lo encuentra en los bancos de la escuela. El sectario religioso le achaca las inmoralidades que se ven sobre la tierra.
El socialista la moteja de cruel con los desheredados de la fortuna y la señala como autora del proletariado y de la carencia del pan. Y en resumen, ya como amiga, ya como enemiga de la humanidad, la enseñanza es pasto del comentario universal y de cada fenómeno que se produce en el mundo, ella es la causa. Sin embargo, frente a críticas que se solían escuchar por entonces, como que en la educación todo era un engaño o una comedia, en el que los maestros hacían el papel de payasos y que incluso transmitían vicios a los niños, algunos y muchos sostenían que el entusiasmo del maestro se fundaba en una idea nueva acerca del mundo, transformar la cultura en civilización, y por eso a los docentes no los amedrentaban los temores de un fracaso ni la lentitud de sus obras. Los docentes como hacedores de la nación. Probablemente lo más sabido sobre la educación de las primeras décadas del siglo XX es que apuntó a un nacionalismo que la cultura escolar se encargó de codificar. En realidad, fue poco a poco que la formación moral del carácter y los rituales fueron connotando la preparación de las almas nacionales. Bajo la aspiración de que los niños que asistían a la escuela se interesaran y participaran en las grandes fiestas patrias, hacia 1891 el Consejo Nacional de Educación estableció las primeras pautas relacionadas con las celebraciones. Sin embargo, siguiendo los pasos de la tradición pedagógica que apostaba a la regeneración moral a través de la educación, se creía que la formación de corazones altruistas y caracteres bien templados serían no solo el mejor seguro contra el vicio, comillas, sino la base del patriotismo. Y si bien la enseñanza, por ejemplo, de la historia patria se fue instalando progresivamente y en torno al centenario se comenzaron a establecer rituales nacionales claramente dirigidos al trabajo de la escuela, como leer diariamente algún episodio o anécdota histórica de carácter nacional, hacer visibles las efemérides del día a día con un comentario, iniciar las clases con un canto patriótico, entre muchas otras, observando las prácticas docentes, uno podría decir que recién en los años 20 todavía la cuestión de la formación patria o nacional no era un tema dominante, siendo más relevante en cambio la llamada moral en acción como práctica escolar cotidiana de los maestros. En realidad fue en los años 30 y 40 que los docentes hicieron de la formación nacional la principal razón de ser de su práctica, cuando una parafernalia de artefactos comenzaron a vincular el día a día de la escuela, así como símbolos, liturgias y contenidos nacionales. De hecho, esos contenidos patrios se fueron imponiendo en detrimento de la educación moral o de la educación del carácter, tal como solía entendérsela anteriormente. Desde entonces, los materiales educativos y las prácticas docentes incluyeron de modo prolífico, y voy a extenderme, pero quisiera dar cuenta de todo lo que registré leyendo, porque estas reflexiones surgen en parte de un trabajo que vengo haciendo con la propia prensa educativa y haber trabajado con más de 350 revistas, muchas de ellas escritas por docentes. Y me refiero a poemas y versos para actos escolares, antología poética para el calendario escolar, prosas para los actos escolares, biografía para la evocación según el calendario escolar, monólogos para las fiestas, relatos dialogados de la historia nacional para representar, retablo escolar o teatros de efemérides, relatos, glosas y apostillas para la evocación, ideas para discursos, ideas nacionales para discursos, monografías y fiestas teatrales, información sobre los símbolos nacionales para que usen los maestros en sus relatos y conversaciones, sugerencias de láminas para acompañar relatos dramáticos nacionales, sugerencias para la confección de escarapelas nacionales, desarrollos gráficos para que los alumnos realicen en los cuadernos símbolos, guardas, palmas, objetos históricos y fachadas de edificios históricos, preguntas para conversar sobre momentos culminantes de la historia nacional, textos, fragmentos para leer, y siguen las actividades. Así, los docentes se convirtieron en hacedores de una gran acción simbólica, imbricando de un modo magistral acción, pensamiento y emocionalidad. Esto implicó nuevas acciones y significados en la escultura escolar,
ofreciendo además nuevos marcos de expectación. La capacidad de la práctica escolar entonces fue muy alta en su intento de alentar significados, de forjar estructuras individuales y comunitarias y de posibilitar ciertas aperturas a otras concepciones y tiempos, convirtiéndose en una poderosa práctica que no solo señalaba una transición cultural, pensemos en tiempos de las migraciones del campo a la ciudad, sino que la efectuaba. La práctica escolar sostenía la ambigüedad entre estabilidad y cambio, ya que en ellos el tiempo se desintegraba y reintegraba, procesando tradiciones pasadas y definiendo relaciones futuras. Y su capacidad fue enorme para constituirse en un medio de apoyo y contención para emociones intensas, así como para facilitar la coordinación entre quienes